Claro, aquí tienes la historia reescrita con nuevos personajes y un nuevo escenario en México, conservando la trama principal, los eventos importantes y las emociones de los personajes. Y con la longitud solicitada. Estaba sentada en la sala de espera del consultorio médico cuando sonó mi teléfono. Era mi única hija, Sofía. Su voz sonaba extraña, casi gélida cuando dijo: «Mamá, nos vamos de viaje a Europa mañana. Ya vendí tu casa de la playa y tu camioneta. Necesitábamos el dinero. Adiós». Y colgó, así de simple. 45 años criándola, sacrificándome por ella, y me desechaba como si fuera basura. Pero respiré hondo y sonreí, porque había algo que mi querida hija no sabía. Mi nombre es Elena Villarreal. Tengo 71 años. Y hasta ese momento creía conocer a mi hija. Había enviudado hacía 6 meses. Mi esposo, Arturo, había fallecido de un infarto mientras desayunábamos, tal como lo habíamos hecho cada mañana durante 45 años. Esa mañana me había servido café con leche y pan tostado. Como siempre, me había besado en la frente y dicho: «Buenos días, mi amor». Esas fueron sus últimas palabras. Desde entonces, Sofía había tendría estado más presente, o eso creía yo. Venía a visitarme 3 veces por semana. Me ayudó con los arreglos del funeral y me acompañaba al supermercado. Incluso me sugirió que viera a un doctor para un chequeo general. «Mamá, tienes que cuidarte más ahora que estás sola», decía con esa sonrisa que yo pensaba que era amor, pero que ahora entendía que era conveniencia. La casa de Acapulco había sido nuestro santuario durante años. Arturo y yo la compramos cuando Sofía tenía 15 años, con mucho trabajo y sacrificio. Cada verano íbamos allí, construyendo recuerdos, celebrando cumpleaños y navidades. Sofía llevaba a sus novios y, más tarde, a su esposo, Ricardo. Yo cocinaba para todos, limpiaba y lavaba la ropa. Era nuestra tradición familiar. Nunca pensé que ella lo vería solo como dinero. Y la camioneta, esa vieja Ford Lobo que Arturo cuidaba como si fuera su propio hijo. La lavaba cada domingo, le cambiaba el aceite religiosamente y siempre la estacionaba en el mismo lugar, bajo la sombra del árbol. Sofía sabía lo que esa camioneta significaba para mí. Era lo último que me quedaba de él. Su aroma aún perduraba en los asientos. Cuando colgó, me quedé allí, en esa incómoda silla de plástico verde, rodeada de otros enfermos. Y por primera vez, en meses, no lloré. Algo extraño sucedió dentro de mí. Una calma que no había sentido desde la muerte de Arturo. Porque en ese momento recordé algo que había olvidado por completo. 3 días antes de morir, seguro me asquentía tatiki había. Sina, strana kitiata, guarda. Sartestos tu habito se te quiero cuestia. El cajón de cosiquito cómoda. Algo me pasa, ábrelo después de un tiempo, pero solo cuando te sientas lista. Lo había guardado sin pensarlo mucho. Después del funeral, con tanto dolor y tantos arreglos, simplemente lo olvidé. Pero allí estaba, esperándome en casa. La enfermera me llamó para entrar al consultorio. El doctor me examinó y dijo que estaba en buen estado de salud para mi edad, que solo necesitaba descansar más y comer mejor. Asentí y sonreí, pero mi mente estaba en otro lugar. Pensaba en ese sobre, en la frialdad de la voz de Sofía y en cómo Ricardo probablemente estaba detrás de todo. Nunca le había caído bien. Siempre me vio como una molestia. Salí del consultorio y caminé lentamente hacia la parada del autobús. Ya no tenía coche, según Sofía. Pero mientras esperaba no pude evitar sonreír. Había algo poético en todo esto. Mi hija pensaba que me había dejado sin nada. Pero lo que no sabía era que Arturo, mi querido Arturo, siempre había sido un hombre que planeaba con antelación. El autobús llegó y me senté junto a la ventana.
Vi pasar la Ciudad de México. Las casas, las tiendas, la gente corriendo por todas partes. Todos con sus propias tragedias, sus propios secretos. Yo también tenía los míos. Y estaba a punto de descubrirlos. Cuando llegué a casa fui directamente a mi habitación. Abrí el cajón de la cómoda y allí estaba el sobre Manila, exactamente donde lo había dejado. Mis manos temblaron ligeramente al cogerlo. Podía sentir que había varios documentos dentro. Arturo había escrito mi nombre en el frente con su cuidada caligrafía. Me senté en la cama que habíamos compartido durante tantos años y respiré hondo. Empezaba a oscurecer afuera y la casa se llenaba de esas sombras familiares que ya no me asustaban. Abrí el sobre lentamente, como si desenvolviera un regalo de cumpleaños. Lo que encontré dentro cambiaría todo. Lo que encontré en ese sobre me dejó sin aliento. Había documentos legales, escrituras de propiedad, certificados bancarios y una carta escrita a mano por Arturo. Mis ojos se llenaron de lágrimas al leer su caligrafía familiar. Mi querida Elena, si estás leyendo esto significa que ya no estoy contigo. Perdóname por no haberte contado todo mientras estaba vivo, pero quería protegerte de las preocupaciones. A lo largo de los años, invertí nuestros ahorros en propiedades y negocios. No solo tenemos la casa de la playa, tenemos otras 6 propiedades, incluido el edificio de apartamentos donde viven Sofía y Ricardo. También tenemos acciones en 3 empresas que valen más de lo que puedas imaginar. Eres rica, mi amor. Siempre fuiste rica, pero ahora también lo eres en el papel. Mis manos temblaban mientras revisaba los documentos. Había escrituras de casas en diferentes colonias de la ciudad, un condominio en el centro, un pequeño hotel en la costa y, efectivamente, el edificio de apartamentos de 20 pisos en la colonia Roma donde vivía mi hija. Arturo había sido el dueño silencioso durante los últimos 10 años, pero había puesto todo a nombre de una empresa que yo no conocía. Y según los papeles, yo era la única heredera de Sandeate por esa. También había estados de cuenta bancarios de cuentas que nunca supe que existían, con números que parecían irreales. Arturo había sido conductor de autobús durante 40 años, pero aparentemente también había sido un inversor muy inteligente. Cada centavo que ahorramos, cada sacrificio que hicimos, él lo había multiplicado en silencio. Y yo nunca supe nada. En la carta, Arturo explicaba que lo había mantenido todo en secreto porque no quería que me preocupara por el dinero ni que Sofía supiera de nuestra verdadera situación financiera. Ya conoces a nuestra hija Elena. Si supiera que teníamos tanto dinero, su actitud cambiaría. Quiero que nos quiera por lo que somos, no por lo que tenemos. ¡Qué ironía! Nuestra hija nos había dejado pensando que no teníamos nada, cuando en realidad lo teníamos todo. Esa noche no pude dormir. Caminé por la casa tocando los muebles viejos y las chucherías que Sofía siempre había criticado por ser anticuadas. Miré las fotos familiares en la pared, especialmente una en la que ella tenía 5 años, sentada en las rodillas de Arturo y riendo. ¿A dónde se fue esa niña dulce? ¿Cuándo se volvió tan fría, tan calculadora? Al día siguiente, temprano por la mañana, sonó el teléfono. Era Sofía de nuevo. Su voz sonaba diferente, más suave, pero ya había aprendido a desconfiar de esos cambios de tono. «Mamá, ¿cómo estás? Quería decirte que ya transferimos el dinero de la casa y la camioneta. Depositamos tu parte en tu cuenta. No es mucho, pero te ayudará a vivir unos meses mientras buscas algo más pequeño». «¿Mi parte?», pregunté manteniendo la voz tranquila. «Sí». «Sí, mamá. Obviamente no íbamos a dejarte sin nada. Te dimos el 30%. Es justo, ¿verdad? Necesitamos el dinero para nuestra inversión en Europa. Ricardo tiene una oportunidad de negocio increíble allí. ¿El 30% de mis propias cosas? ¡Qué generosidad! Ya veo, hija. ¿Y cuándo se van? Esta tarde. Nuestras maletas ya están hechas. Estaremos fuera al menos 6 meses. Quizás más si el negocio va bien. Pero no te preocupes, mamá. Cuando volvamos te ayudaremos a encontrar un pequeño departamento. Algo que se ajuste a tus necesidades.
¿Que se ajuste a mis necesidades? Como si ella supiera cuáles eran mis necesidades. De acuerdo, Sofía. Que tengan un buen viaje. Oh, mamá. Sabía que lo entenderías. Siempre has sido tan comprensiva. Te queremos mucho. Y colgó. Me quedé allí, con el teléfono en la mano. Y por primera vez en meses, me reí. Me reí como no lo había hecho desde que Arturo murió. La situación era tan absurda que resultaba cómica. Mi hija me había robado. Me había echado de mi propia casa. Me había hablado con una condescendencia insoportable. Y todo para financiar una aventura europea que probablemente sería un desastre. Pero lo que más me molestaba no era el dinero. Era la facilidad con la que me había descartado. 45 años de mi vida dedicados a ella, de sacrificio, de amor incondicional. Y ella me había borrado de su vida con una llamada de 2 minutos. Eso era lo que realmente dolía. Revisé mi cuenta bancaria en línea. Efectivamente, habían depositado una cantidad que probablemente les parecía generosa, pero que para mí era una burla. Habían vendido la casa de la playa por mucho menos de lo que valía, probablemente porque necesitaban el dinero rápido, y habían vendido la camioneta de Arturo por una miseria. Esa tarde, desde mi ventana vi a Sofía y Ricardo cargar sus maletas en un taxi. Él llevaba 2 maletas enormes. Ella tenía un bolso de mano de aspecto muy caro. Los vi reír, besarse y hacer planes. Parecían 2 adolescentes emocionados por una aventura. Nunca miraron hacia mi ventana. Nunca se despidieron. Cuando el taxi se alejó, me senté en la cocina con una taza de té y los documentos de Arturo extendidos sobre la mesa. Tenía que tomar algunas decisiones. Podía llamar a Pacunara, reclamar mis propiedades y recuperar todo lo que me habían quitado. Pero algo me decía que había una forma mejor de manejar esto, una forma más educativa. Llamé al licenciado Mendoza, el abogado que había manejado los asuntos de Arturo. Había estado en el funeral, me había dado el pésame y me había dicho que lo llamara si alguna vez necesitaba algo. Bueno, ahora lo necesitaba. Señora Villarreal, qué bueno saber de usted. ¿Cómo está? Estoy bien, licenciado Mendoza. Necesito verlo urgentemente. Encontré unos documentos de Arturo que no entiendo del todo. Por supuesto, puede venir a mi oficina mañana por la mañana. Allí estaré. Esa noche, por primera vez en meses, dormí profundamente. Soñé con Arturo. Estaba sentado en su sillón favorito leyendo el periódico, como cada mañana. Y cuando me vio, sonrió y dijo: «Ya era hora, mi amor. Ya era hora de que te defendieras». Me desperté con una sensación extraña. No era exactamente felicidad, pero tampoco era la tristeza que había sentido durante tantos meses. Era algo parecido a la determinación. Por primera vez desde la muerte de Arturo, tenía un propósito claro. Iba a recuperar lo que era mío, pero no de la forma que Sofía esperaba. A la mañana siguiente, me vestí con más esmero de lo habitual. Me puse mi vestido color vino, el que Arturo siempre decía que me hacía ver elegante. Me arreglé el pelo y me puse un poco de maquillaje. Y cuando me miré en el espejo, vi a una mujer que no había visto en mucho tiempo. Vi a Sahuna Baheri. La oficina del licenciado Mendoza estaba en Polanco. Era un edificio antiguo pero elegante, con suelos de mármol y grandes ventanales. Me recibió con una cálida sonrisa, pero cuando le mostré los documentos, su expresión cambió por completo. Señora Villarreal, esto es mucho más de lo que imaginaba. Arturo era un hombre muy inteligente. Mire, según estos papeles, usted es la dueña de... Lo sé, licenciado Mendoza. Ya los he revisado. Lo que necesito saber es qué puedo hacer legalmente. El licenciado Mendoza me explicó que todo estaba en orden, que los documentos eran legítimos y que yo era la legítima. Las propiedades. También me confirmó algo que ya sospechaba. La venta de la casa de la playa era ilegal porque Sofía no tenía derecho a venderla. Podemos recuperar la casa de inmediato, señora Villarreal. Y también podemos proceder con acciones legales contra su hija por fraude. No, licenciado Mendoza, no quiero proceder con acciones legales.
Quiero hacer esto de otra manera. Quiero que todo permanezca en secreto por ahora. ¿Puede ayudarme? Me miró con curiosidad, pero asintió. Por supuesto, usted es mi cliente. ¿Qué necesita? Necesito que recupere discretamente la casa de la playa, que haga lo necesario para anular esa venta fraudulenta. Y necesito que me ayudes a obtener el control real de todas mis propiedades, especialmente del edificio donde vive mi hija. Entiendo. Será un proceso que tomará algunas semanas, pero es completamente factible. Perfecto. Y licenciado Mendoza, necesito que nadie sepa que estoy detrás de todo esto, al menos por ahora. Cuando salí de su oficina sentí como si hubiera despertado de un sueño muy largo. Caminé por las calles del centro, observando a la gente, los edificios, la vida que transcurría con normalidad. Pero para mí, todo había cambiado. Tenía un plan. Las siguientes semanas fueron las más extrañas de mi vida. Oficialmente, era una viuda pobre que había sido abandonada por su hija. Pero en secreto, era una mujer rica que orquestaba silenciosamente la recuperación de sus bienes. El licenciado Mendoza trabajaba eficientemente y cada pocos días me llamaba con actualizaciones sobre el progreso de los procedimientos legales. Decidí quedarme en mi casa por el momento. Después de todo, era mía, aunque Sofía probablemente esperaba que me mudara a una habitación individual. Cada mañana me despertaba, desayunaba en la misma mesa donde Arturo y yo habíamos compartido tantos años, y luego salía a caminar por el barrio. Los vecinos me saludaban con esa mezcla de lástima y curiosidad que reservaban para las viudas recientes. Doña Carmen, mi vecina de toda la vida, se me acercó una tarde mientras regaba las plantas del frente. «Elena, querida, ¿es verdad que Sofía se fue a Europa y te dejó sola?» «Sí, ¿eh?» «Sí, Carmen, se fue con Ricardo. Tienen planes de negocios por allá. ¿Y cómo vas a vivir, mijita? Todos sabemos que Arturo no dejó mucho dinero. Si supieras», pensé. «No te preocupes, Carmen, estaré bien. ¿Necesitas algo? Puedo traerte comida, ayudarte con las compras. Eres muy amable, pero estoy bien, de verdad». Doña Carmen me miró con esa expresión que conocía bien. Era la misma mirada que había recibido después del funeral. Compasión mezclada con un poco de alivio de que no fuera su tragedia. «Bueno, ya sabes dónde encontrarme si necesitas algo». Estas conversaciones se repetían constantemente. El carnicero, el panadero, la señora de la tienda de la esquina. Todos me hablaban con ese tono suave que usan con los desafortunados, y yo asentía, sonreía y les agradecía su preocupación. Pero por dentro, una parte de mí disfrutaba de esta actuación. Era como vivir una doble vida. El licenciado Mendoza me llamó un miércoles por la mañana. «Señora Villarreal, tengo buenas noticias. Pude anular la venta de la casa de la playa. Los compradores no sabían que la venta era fraudulenta, así que recuperaron su dinero sin problemas. La casa es suya de nuevo». «Excelente, licenciado Mendoza. ¿Y el edificio donde vive Sofía?» «Ese es más complicado. Técnicamente usted siempre ha sido la dueña a través de la empresa, pero necesitamos hacer algunos cambios administrativos para que tenga el control directo. Eso debería tomar otras 2 semanas. Perfecto. Manténgame informada». Después de colgar, me senté en la cocina con mi café y pensé en Sofía. Llevaba 3 semanas en Europa y no había sabido nada de ella. Ni una llamada ni un mensaje, ni siquiera una postal. Para ella, yo había dejado de existir en el momento en que consiguió el dinero que necesitaba. Pero sabía que eso iba a cambiar pronto. Decidí visitar la casa de la playa. Tomé el autobús a Acapulco, la misma ruta que Arturo y yo habíamos tomado cientos de veces. La casa estaba exactamente como la recordaba, pequeña, pintada de color crema con un porche que daba al océano. Los nuevos dueños habían puesto algunas macetas en los escalones, pero por lo demás, todo estaba igual. Me senté en la acera de enfrente y la miré durante 1 hora. Recordé las tardes de verano cuando Sofía era pequeña, corriendo por la playa y construyendo castillos de arena. Arturo asando pescado en la barbacoa mientras yo hacía ensaladas en la cocina. Sofía trayendo amigos, chicos, luego novios, luego a Ricardo. Todos esos momentos felices que ella había reducido a una simple transacción comercial.
Esa noche llamé de nuevo al licenciado Mendoza. Licenciado Mendoza, necesito que me ayude con algo más. Quiero recuperar también la camioneta de Arturo. Eso será más difícil, señora Villarreal. La camioneta estaba a su nombre, pero su hija tenía un poder notarial que le permitía venderla. ¿Cómo es eso posible? Aparentemente usted firmó ese poder hace unos meses, después de la muerte de su esposo. ¿No lo recuerda? Ahí estaba, el momento en que Sofía había empezado a planear todo esto. Recordaba vagamente haber firmado unos papeles que me trajo, diciéndome que eran para facilitar los trámites del funeral y la herencia. Había estado tan confundida por el duelo que firmé sin leer. Qué ingenua había sido. Entiendo, licenciado Mendoza. ¿Hay alguna forma de recuperarla? Podemos intentarlo, pero será más complicado. Necesitaríamos demostrar que usted firmó ese poder bajo engaño o coacción. ¡Hagámoslo! Quiero recuperar todo lo que me quitaron. Durante las siguientes semanas desarrollé una extraña rutina. Por las mañanas era la viuda pobre que todos conocían, pero por las tardes me convertía en una mujer de negocios. Estudiaba los documentos de Arturo, hablaba con el licenciado Mendoza y planeaba mi siguiente movimiento. También descubrí que Ricardo, el esposo de Sofía, tenía muchas deudas. Había sacado préstamos usando el apartamento en el que vivían como garantía, sin saber que no era el verdadero dueño. Cuando los bancos descubrieran esto, estaría en serios problemas. El licenciado Mendoza me llamó un viernes con noticias importantes. Señora Villarreal, hemos terminado todo el papeleo. Ahora tiene el control total de todas sus propiedades. También recuperé la camioneta de Arturo. El comprador resultó ser un conocido mío y cuando le expliqué la situación, accedió a devolverla a cambio de una pequeña compensación. ¡Excelente trabajo, licenciado Mendoza! Ahora necesito que me ayude con una cosa más. Quiero que le envíe una carta a mi hija. ¿Qué tipo de carta? Un aviso de desalojo. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Señora Villarreal, ¿está segura de que quiere hacer esto? Completamente segura. Ella decidió que yo no era importante en su vida. Ahora va a descubrir cuán importante soy en realidad. No estaba equivocada. Esa misma tarde, doña Carmen vino corriendo a mi casa con noticias frescas del barrio. Elena, ¿sabías que Ricardo está en problemas con el banco? Mi cuñado que trabaja allí me dijo que están investigando unos préstamos que sacó usando el apartamento en el que viven como garantía. Pero resulta que el apartamento no es su... ¿De verdad? Sí, y parece que Sofía no sabía nada. Dicen que va a tener que volver de Europa para arreglar este lío. La noche siguiente, el licenciado Mendoza llamó. Señora Villarreal, su hija acaba de llegar al país. Está en el aeropuerto, sola. ¿Sola? Sí. Aparentemente, Ricardo se quedó en Europa. Hay rumores de que tuvieron una pelea muy grande. Ya veo. ¿Envió la carta? La enviaré hoy mismo. Debería recibirla mañana. Colgué el teléfono. Después de tantas semanas de planificación silenciosa, el momento del primer movimiento real había llegado. Sofía estaba a punto de descubrir que su madre no era la víctima indefensa que ella creía. Sofía llegó a su apartamento un martes por la noche. Lo supe porque doña Carmen, que parecía tener informantes por todo el barrio, vino a contármelo al día siguiente. Elena, tu hija volvió anoche. La vi entrar con una sola maleta, pero se veía terrible, pálida, con ojeras, como si hubiera llorado todo el vuelo. ¿Sola? Completamente sola. Y algo extraño, Elena, cuando el portero le pidió las llaves no las tenía. Tuvo que pedirle al superintendente que la dejara entrar con la copia de emergencia. Interesante. Ricardo tenía las llaves, lo que significaba que probablemente había decidido cómo no volver. O tal vez Sofía había descubierto algo sobre él y había huido. En cualquier caso, mi hija estaba de vuelta y muy pronto recibiría mi pequeño regalo de bienvenida. El licenciado Mendoza me llamó esa misma tarde. Señora Villarreal, la carta fue entregada hace una hora. El portero confirmó que su hija la recibió en persona. Perfecto. ¿Cuánto tiempo le dimos? 30 días para desalojar el apartamento según las normas legales. Pero, señora Villarreal, ¿está segura de que quiere hacer esto? Después de todo, es su hija, licenciado Mendoza. Mi hija me echó de mi propia casa con una llamada de 2 minutos. Vendió mis cosas sin preguntar. Me trató como basura.
Ahora vas a aprender que las acciones tienen consecuencias. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta imaginando el rostro de Sofía al leer la carta. La confusión inicial, luego la incredulidad, luego el pánico. Al día siguiente, como si hubiera estado esperando mi llamada, el teléfono sonó a las 8 de la mañana. Era Sofía, y su voz sonaba desesperada. «¡Mamá! ¡Mamá! Necesito hablar contigo urgentemente. Buenos días, hija. ¿Cómo estuvo Europa?» «Mamá, no tengo tiempo para eso ahora. Recibí una carta muy extraña ayer. Dice que tengo que desalojar mi apartamento en 30 días. Debe ser un error, ¿verdad? ¿Sabes algo de esto? Un aviso de desalojo. ¡Qué extraño! ¿De quién? De una empresa de la que nunca he oído hablar. Se llama... Espera, déjame encontrar la carta. Inversiones Arturo. S.A.D.C.B. ¿Conoces esta empresa? ¿Conoces esta...? Arturo había usado su propio nombre para la empresa. ¡Qué poético! No, hija, nunca he oído ese nombre. ¿Estás segura de que la carta es legítima? Eso es lo que quiero averiguar. Mamá, necesito que me ayudes. No sé qué hacer. Ricardo me dejó en Europa. Se fugó con otra mujer y ahora vuelvo a esto. No entiendo qué está pasando. Ahí estaba la confirmación. Ricardo la había abandonado. Lo siento mucho, hija. ¿Dónde estás ahora? Estoy en el apartamento, pero no sé por cuánto tiempo. Mamá, ¿puedo ir a verte? Necesito hablar con alguien. No tengo a nadie más. La ironía era perfecta. Ahora que se había quedado sin el hombre por el que me había abandonado, recordaba que tenía una madre. Por supuesto, hija. Ven cuando quieras. Voy en camino. Colgué el teléfono y me miré en el espejo. Tenía que estar perfecta para esta actuación. Me puse mi vestido gris más conservador, me recogí el pelo en un moño sencillo y practiqué mi expresión de madre preocupada pero resignada. Cuando Sofía llegara, vería exactamente lo que esperaba ver. Sofía llegó una hora después. Cuando abrí la puerta me sorprendió lo mal que se veía. Había perdido peso. Tenía profundas ojeras y su ropa cara parecía arrugada y descuidada. Sus ojos estaban rojos de tanto llorar. «Mamá», dijo, y por un momento pensé que iba a abrazarme, pero se detuvo, como si de repente recordara cómo habían terminado las cosas entre nosotras. «Entra, hija, ¿quieres un café?» «Sí, por favor». Nos sentamos en la cocina, en la misma mesa donde yo había leído los documentos de Arturo semanas atrás. Sofía parecía pequeña en esa silla, perdida como cuando era niña, y venía a contarme sus problemas de la escuela. «Mamá, lamento mucho la forma en que me fui. Sé que no te traté bien. Está en el pasado, hija». «No, no lo está. Te traté mal, te dije cosas horribles y ahora...» Su voz se quebró. «Ahora no tengo a nadie». «¿Qué pasó con Ricardo?» Se fue con una mesera de hotel de 25 años en París. Resulta que nunca hubo ningún negocio en Europa. Todo era mentira. Solo quería escapar de las deudas que tenía aquí y usar el dinero de la venta de tu casa para financiar su aventura. ¿Todas las deudas? Sí, mamá. Muchas deudas. Parece que había estado sacando préstamos durante años, usando el apartamento en el que vivíamos como garantía. Pero ahora me entero de que él no era el dueño del apartamento. ¿Cómo es posible? Aquí estaba mi oportunidad. No lo sé, hija. Los asuntos de propiedad son muy complicados. El problema es que ahora los bancos vienen tras de mí por sus deudas. Dicen que como estábamos casados también soy responsable. Y encima este aviso de desalojo. Mamá, no sé qué hacer. No tengo dinero. No tengo trabajo. No tengo dónde vivir. Empezó a llorar. Lágrimas reales de desesperación genuina. Y por un momento, mi corazón de madre se ablandó. Quise abrazarla, consolarla, decirle que todo estaría bien. Pero entonces recordé la frialdad de su voz cuando me llamó desde el consultorio del doctor. La facilidad con la que me había descartado. La forma en que me había hablado como si yo fuera una carga. ¿Hablaste con un abogado sobre la carta? No tengo dinero para un abogado, mamá. Gastamos todo el dinero en Europa. Ricardo se llevó lo poco que quedaba cuando se fugó con esa mujer. Entonces, ¿qué vas a deshacer? No lo sé. Pensé que tal vez
Tal vez podría quedarme contigo un tiempo, solo hasta que encuentre un trabajo y pueda conseguir un lugar pequeño para vivir. Ahí estaba la pregunta que había estado esperando. Después de echarme de mi propia casa, después de vender mis cosas, después de tratarme como basura, ahora quería que la rescatara. Quería que la viuda pobre que ella había creado la salvara de las consecuencias de sus propias acciones. Por supuesto, hija. Esta siempre será tu casa. Sofía me miró con sorpresa, como si no hubiera esperado que fuera tan fácil. ¿De verdad, mamá, después de todo lo que pasó? Eres mi hija, Sofía. Eso nunca cambiará. Se levantó y esta vez sí me abrazó. Fue un abrazo desesperado, de alguien que se está ahogando y se aferra a lo único que puede encontrar. Le devolví el abrazo, pero no con el amor incondicional de antes. Ahora había cálculo en mi abrazo. Estrategia. Gracias, mamá. Te prometo que encontraré un trabajo pronto. No seré una carga. No te preocupes por eso ahora. Descansa, recupérate, y luego veremos cuáles son tus opciones. Sofía se fue esa tarde a buscar algunas cosas de su apartamento. Me quedé en la cocina pensando en lo fácil que había sido. Había venido a mí exactamente como lo había planeado. Rota, desesperada, sin opciones. Y lo mejor de todo, no sospechaba nada. Para ella yo seguía siendo la pobre madre abandonada que necesitaba su compasión. Pero esto era solo la primera parte de mi plan. Tenerla viviendo conmigo me daría la oportunidad perfecta para la siguiente fase. Iba a dejar que se instalara, que se sintiera segura, que creyera que había encontrado un refugio en mi casa. Y entonces, cuando menos se lo esperara, ibas a enseñarle la diferencia entre ser pobre por elección y ser pobre por consecuencia. Sofía se mudó a mi casa al día siguiente. Llegó con 2 maletas y una caja de cartón, todo lo que quedaba de su vida anterior. La observé desempacar en su antigua habitación, la misma en la que había dormido durante su adolescencia, y pude ver la humillación en cada uno de sus movimientos. Había pasado de vivir en un condominio de lujo a refugiarse en el dormitorio de su infancia. Una noche, cenamos juntas por primera vez en ETS. Me contó más detalles sobre lo que había sucedido en Europa, y cada historia era peor que la anterior. Ricardo me mintió sobre todo, mamá. No solo sobre el negocio, sino también sobre las deudas. Pensé que solo debía un poco de dinero, pero resulta que debe más de 2 millones de pesos. Y lo peor es que usó mi nombre para algunos de los préstamos sin que yo lo supiera. ¿Cómo es eso posible? Falsificó mi firma. Cuando me casé con él, le di algunos documentos para manejar la cuenta bancaria conjunta. Nunca pensé que los usaría para esto. ¡Perfecto! Ricardo se había fugado como la rata que siempre había sido, dejando a Sofía sola para enfrentar las consecuencias. En cierto modo, me había hecho un favor. Ahora mi hija estaba experimentando exactamente lo que yo había sentido cuando ella me abandonó. La traición de alguien en quien había confiado por completo. Los días siguientes fueron una educación cruel pero necesaria para Sofía. La observé luchar con decisiones que nunca antes había tenido que tomar. Cómo estirar el dinero para la comida, cómo negociar con los acreedores, cómo buscar trabajo cuando tu historial crediticio está arruinado. Fui a 3 entrevistas de trabajo y, me dijo una noche, volviendo a casa con los pies hinchados y el rostro cansado. 2 me dijeron que no pueden contratarme por los problemas legales pendientes. La tercera me ofreció un trabajo de medio tiempo, limpiando oficinas por la noche. ¿Vas a aceptarlo? No tengo otra opción. Pagan muy poco, pero es mejor que nada. Ver a mi hija, que había vivido una vida cómoda durante más de 40 años, preparándose para limpiar oficinas por la noche, me rompió el corazón. Pero también me llenó de orgullo. Finalmente estaba enfrentando la realidad sin esperar que alguien más le resolviera los problemas. Una noche, mientras Sofía estaba en su primer turno de limpieza, doña Carmen vino de visita. «Elena», dijo, «la gente dice que eres muy cruel con Sofía, que la estás dejando sufrir cuando podrías ayudarla. La estoy ayudando, Carmen, de la única manera que realmente importa». Esa noche, cuando Sofía regresó, estaba agotada, pero había una nueva dignidad en su postura. Se había ganado esos pocos pesos con su propio esfuerzo. «¿Cómo te fue?»,
Le pregunté. Duro, pero no tan malo. Las otras señoras que trabajan allí me ayudaron. Una de ellas, doña Guadalupe, me enseñó trucos para limpiar más eficientemente. ¿Doña Guadalupe? Sí. Tiene 60 años y lleva 20 limpiando oficinas. Me dijo que empezó después de que su esposo la dejara con 3 hijos pequeños. Dice que no es el trabajo que soñó, pero que le dio independencia y dignidad. Suena como una mujer sabia. Lo es. Me dijo algo que me hizo pensar mucho. Me dijo que hay 2 tipos de personas que terminan haciendo este trabajo. Las que están allí porque nunca tuvieron oportunidades, y las que están allí porque arruinaron las oportunidades que tuvieron. Me preguntó en qué grupo estaba yo. ¿Y qué le dijiste? Le dije la verdad, que tuve todas las oportunidades del mundo, una familia que me amaba, un hogar estable, una herencia, y que lo arruiné todo por seguir a un hombre que no valía nada. Sofía se sirvió un vaso de agua y se sentó conmigo. Mamá, estas últimas semanas han sido las más difíciles de mi vida, pero también las más importantes. Finalmente entiendo lo que realmente importa. No es el dinero, ni vivir en el apartamento más lujoso. Es tener gente que te quiere de verdad, que está ahí cuando todo se desmorona. Por primera vez desde su regreso, escuché un arrepentimiento genuino en su voz. No era solo el lamento por las consecuencias, sino un verdadero reconocimiento de que había hecho algo moralmente incorrecto. El licenciado Mendoza me llamó a la mañana siguiente. Señora Villarreal, tengo excelentes noticias. El proceso legal está casi completo. Podemos liberar a su hija de todas las deudas de Ricardo. Era el momento. Después de semanas de observar a Sofía luchar, trabajar y reflexionar, había llegado la hora de mostrarle que nunca había estado sola. Licenciado Mendoza, quiero que organice una reunión. Es hora de que mi hija sepa toda la verdad. Organicé la reunión para el viernes por la mañana. Le dije a Sofía que había conseguido una cita con un abogado que podría ayudarla. Llegamos a la oficina del licenciado Mendoza. Sofía estaba nerviosa, esperando más malas noticias. Señora Villarreal, señorita Villarreal, gracias por venir, dijo el abogado. Señorita, tengo aquí unos documentos que necesito que revise. Le entregó una carpeta gruesa. La expresión de Sofía cambió de confusión a sorpresa a medida que leía. No entiendo. Estos documentos dicen que Ricardo falsificó mi firma, que hay pruebas de fraude, que no soy responsable de las deudas. Así es. Hemos estado investigando su caso. Encontramos pruebas suficientes para demostrar que fue víctima de fraude. ¿Pero cómo? ¿Quién pagó por esta investigación? El licenciado Mendoza me miró. Era mi momento. Sofía, hay algo que necesito decirte. ¿Qué, mamá? Respiré hondo. Tu padre me dejó más de lo que sabías. Mucho más. El abogado le entregó la segunda carpeta. Las escrituras de propiedad, los estados de cuenta, toda la fortuna que Arturo había construido en secreto. Sofía leyó en silencio, su rostro pasando por toda la gama de emociones. Confusión, incredulidad, shock y, finalmente, comprensión. Mamá, aquí dice que eres la dueña del edificio donde yo vivía. Sí, y que tienes otras propiedades, cuentas bancarias, inversiones. Sí, eso significa que cuando vendí la casa de la playa, era mi casa y la venta fue fraudulenta. Ya la recuperé. Sofía me miró directamente a los ojos. ¿Cuánto tiempo hace que sabes esto? Desde el día que me llamaste desde el consultorio del doctor. ¿Sabías todo esto cuando volví de Europa pidiendo ayuda? Sí. ¿Sabías que podías resolver todos mis problemas cuando me viste llorar todas las noches? Sí. Hubo un largo y tenso silencio. ¿Por qué, mamá? ¿Por qué me dejaste sufrir cuando podías haberme ayudado? Porque necesitabas aprender algo que no podías aprender de otra manera. Necesitabas aprender el valor de las cosas que habías perdido. El valor de la familia, del respeto, de la responsabilidad. Cuando me abandonaste, no solo me quitaste dinero, me quitaste dignidad, amor, confianza. Sofía empezó a llorar, pero eran lágrimas de una profunda comprensión. Te abandoné cuando más me necesitabas. Sí. Te traté como basura. Sí.
Y tú me salvaste de todos modos. Sí, pero no de la manera que esperabas. No te salvé dándote dinero para que siguieras cometiendo los mismos errores. Te salvé dejándote tocar fondo para que aprendieras a salvarte a ti misma. El licenciado Mendoza intervino discretamente. Señorita Villarreal, su madre ha pagado todos los gastos legales para liberarla de las deudas de Ricardo. Ha recuperado todas las propiedades. Usted está completamente libre de problemas legales. ¿Y el trabajo de limpieza?, preguntó Sofía. Puedes dejarlo si quieres, le dije. Pero espero que no lo hagas. ¿Por qué? Porque ese trabajo te está enseñando algo que nunca aprendiste cuando todo era fácil. Te está enseñando el valor de tu propio esfuerzo, la dignidad del trabajo honesto. Las semanas siguientes fueron de reconstrucción. Aunque sabía que tenía acceso a recursos suficientes, Sofía decidió mantener su trabajo de limpieza nocturno. «Mamá, necesito terminar lo que empecé», me dijo. Nuestra relación se transformó. Ya no éramos madre e hija unidas por la obligación, sino dos mujeres adultas que se habían elegido mutuamente después de la prueba más difícil. 6 meses después, la vida había encontrado un nuevo equilibrio. Sofía terminó sus estudios de trabajo social con excelentes calificaciones. Con parte de los recursos de la fortuna de Arturo, establecimos una fundación para ayudar a mujeres en situaciones de violencia doméstica y abandono financiero. «Mamá, me aceptaron en la maestría», me dijo una mañana. «Y quiero que sepas que la voy a pagar con mis propios ahorros». Una tarde, mientras cenábamos en el porche, me contó que había recibido una carta de Ricardo desde la prisión en Francia pidiéndole perdón. «¿Y cómo te sientes al respecto?», le pregunté. «Sinceramente, no siento nada. Ni ira ni tristeza. Esa parte de mi vida se acabó. De hecho», añadió con una sonrisa sabia, «Ricardo me hizo un favor. Si no me hubiera traicionado, nunca habría tocado fondo. Y si nunca hubiera tocado fondo, nunca habría aprendido a valorar de verdad lo que tengo». Un fin de semana fuimos juntas a la casa de la playa. Había sido un santuario familiar que ella había convertido en una transacción comercial. «Mamá», dijo sentada en el porche que Arturo había construido, «quiero que convirtamos esta casa en un refugio temporal para mujeres que huyen de la violencia. Un lugar donde puedan reconstruir sus vidas». Era la propuesta perfecta. «Creo que es una idea hermosa, hija. A tu padre le habría encantado». Esa noche, antes de dormir, hablé con Arturo en silencio. «Lo logramos, mi amor». Nuestra hija finalmente entendió lo que de verdad importa. Y por primera vez desde su muerte, sentí que me respondía. «Siempre supe que lo harías. Ambas son más fuertes de lo que creen». La justicia había llegado, no como venganza, sino como educación. No como castigo, sino como transformación. Y al final, ambas habíamos ganado algo mucho más valioso que el dinero. Habíamos recuperado una relación auténtica, construida sobre una base sólida que ninguna crisis futura podría destruir.